Buenas tardes. Continuamos con Cartas de Cartay. Esta vez hablaremos de la felicidad. Ese es un tema que a mí me ha interesado mucho. Eh, He hablado mucho sobre la felicidad, muchas veces de manera, yo diría, arbitraria y abusiva, ¿no? Abusiva porque sin ser un experto en el área, lo que he hecho es simplemente transmitir las opiniones autorizadas de expertos que desde el campo de la psicología positiva o de la neurociencia intentan explicar cuáles son los fundamentos, los mecanismos, la estructura y las fuentes de la felicidad. A veces me consigo sobre ese particular y me gustaría pues seguir añadiendo cosas para que ustedes, junto conmigo, yo primero que ustedes, que soy interesado e ignorante sobre el tema, pues yo lo que hago es simplemente transmitirlo para que todos vayamos componiendo, diríamos, conjuntamente una opinión cada vez mejor sobre la felicidad y arrojar un poco de luz sobre eso. En este caso, yo me voy a referir a la felicidad desde el punto de vista de la neurociencia y particularmente desde un punto de vista muy particular, que es la de un médico español que se llama Valentín Fuster, que he leído mucho y que admiro bastante, y que ha tenido una obra importante en el campo de la neurociencia. Y por supuesto es un interlocutor, bueno, no interlocutor, pues es un mentor, es mi mentor, como otros muchos, en ese escabroso tema que es el de la felicidad, tan elusivo, tan ambiguo, tan difícil de concretar, que a veces parece que no existe, ¿no? Alguien dijo que la felicidad es un tema casi inalcanzable, como una mariposa que uno intenta agarrar, pero que no consigue, pues, porque vuela y vuela. Hasta que uno cansado de buscar, cansado de tratar de atrapar esa mariposa que vuela, uno simplemente se calma, reposa y siente como que la mariposa que tanto anhelaba cazar se le posa sobre el hombro, después que uno ha buscado y reflexionado sobre el asunto. Bueno, eso es en cierta manera lo que a mí me pasa, con el inconveniente de que todavía esa mariposa no se me posa sobre el hombro, pero sí he logrado, diríamos, lograr ciertos momentos de serenidad, siguiendo la pista de las opiniones que muchos dan sobre esa materia elusiva que es la felicidad. Elusiva porque es difícil, inacible más que elusiva e inacible. La felicidad, según lo que yo he podido leer sobre algunos especialistas en neurociencia, es un proceso neuroquímico donde participan varios transmisores o neurotransmisores que tienen hormonas como la dopamina, que origina la recompensa o que la explica, la serotonina, que al parecer es responsable del bienestar del individuo, de la oxitocina, que nos expresa, diríamos, la enorme satisfacción de un vínculo afectivo, la endorfina, que nos, que nos, que nos ayuda a conseguir un sentimiento placentero. Y por supuesto hay otras más, como por ejemplo la noradrenalina, que nos ayuda diríamos, a responder a todos esos momentos, diríamos, que nos perturban, ¿no? Y a responder positivamente a eso. Y por supuesto,
todas esas sustancias son liberadas por el cerebro. A veces de una manera que no se conoce bien todavía, por lo menos el mecanismo en detalle, ¿no? Pero que corresponden a respuestas del cerebro ante situaciones que que resultan positivas, producto de una experiencia, y que expresan reconocimiento social, la creación de nuevas amistades, de conexiones sociales positivas y la satisfacción de las necesidades que nos acucian, que nos preocupan. Para manejar adecuadamente esas situaciones y que se produzcan, diríamos, la respuesta de los neurotransmisores mencionados, es necesario que nosotros realicemos y que adoptemos y que creemos ciertos hábitos que son importantes para lograr ese propósito tan ansiosamente buscado. Hábitos como el ejercicio físico regular, un reposo, un descanso suficiente y regular, el sentimiento de la gratitud, que es uno de los elementos más importantes en ese proceso. Y también, según algunos filósofos, la contemplación activa de la naturaleza. Contemplación activa, quiero decir, no activa en el sentido de que tenemos que transformar la naturaleza, sino activa en el sentido de que nos comprometamos, pues, con nuestra acción, que nos comprometamos a contemplar activamente y desentrañar esa naturaleza que nos produce tanto placer. En esos casos, el cerebro parece que se reorganiza, logrando alcanzar una cierta y una mayor estabilidad emocional que propicia un estado de equilibrio que llamamos felicidad. Para la neurociencia, la felicidad es ciertamente un estado biológico y psicológico que puede cultivarse y obtenerse, de tal manera que la felicidad es, en cierta manera, el resultado de la integración de muchos mecanismos que crean sensaciones agradables en el individuo, por ejemplo, como la sensación de placer, y que le dan sentido y satisfacción a una vida plena de vínculos sociales positivos, afectivamente importantes, ¿no? Esos elementos se combinan y se fusionan, dando como resultado la felicidad. De esa manera se crean redes neuronales cerebrales que se articulan, se integran y se sincronizan para lograr ese estado de bienestar general, mental, ¿no? Esas redes neuronales responden a estímulos sensoriales gratificantes, como por ejemplo sabores, olores agradables, una música que inspira, que no toda música inspira, ¿no? La danza que nos invita a levantar el vuelo como si fuéramos un ave de la cultura, que nos lanza al buen juego, que ayuda a pasar el tiempo agradable y creativamente. Y el flow, que es la capacidad que tenemos de superar una actividad que sea retadora y que nosotros podemos, diríamos, cuando logramos responder positiva y activamente a ese reto, nosotros logramos un grado de gran satisfacción mental. Siempre se ha dicho que los seres humanos nos caracterizamos por algunas cosas, entre ellas las más importantes creo que es el hecho de que somos seres vivos, racionales,
somos además mortales, y eso es importante porque nos habla de lo que somos, pues. Pero también otro, y me parece bien interesante esa inclusión en las características del ser humano, somos seres emocionales, que a veces contradice la racionalidad de nuestros comportamientos. O sea, nos comportamos entre la racionalidad y la emocionalidad. Somos seres emocionales y por esa razón la interacción social que se produce es crucial para el logro de la felicidad humana. Y tiene algunos medios o vehículos, como por ejemplo una buena conexión social, el amor correspondido y las caricias derivadas, el placer obtenido, la amistad sincera y estable y la solidaridad bien compartida. Aunque desconozcamos, y la neurociencia desconoce, por lo menos hasta estos momentos, el mecanismo que desencadena una serie de, diríamos, de reacciones que terminan siendo lo que uno llama la felicidad, se pueden dar algunas recomendaciones. En general, la neurociencia dice que hay algunos elementos que, diríamos, que detonan el sentimiento de felicidad. Uno es dar más que recibir. Y hay muchos ejemplos que generalmente ponen los psicólogos, de personas que eran tacañas y cuando cambiaron y empezaron a entregar buena parte de lo que se sintieron mejores y lograron, diríamos, superar estados depresivos crónicos, ¿no? O sea que es más importante dar que recibir, porque hay una felicidad cuando uno da. Pero ahí, diríamos, cuando uno recibe, por ejemplo, premios, le da un sentimiento, lo llena de felicidad, pero son momentos efímeros que no se, diríamos, no se comparan con el ser generoso, que es un sentimiento de felicidad más permanente. El segundo, aparte de dar más que recibir, es darle un sentido positivo a nuestra vida, enfocarnos en un propósito y luchar cada día por conseguir ese propósito, pero sin angustiarnos, ni obsesionarnos en exceso para lograr ese objetivo. No pasar por encima de cualquier circunstancia para conseguir, diríamos, un estado de felicidad. Buscar el objetivo y de por sí ya es un paso hacia la felicidad, lo que nos mantiene activos, enfocados, imaginativos. O sea, ya vamos camino a la felicidad. Tercero, que recomiendan es ajustar nuestras expectativas. Podemos aspirar poco y entonces logramos los objetivos planteados y nos aburrimos y desanimamos. Si nos planteamos metas muy ambiciosas, podemos frustrarnos. Entonces es importante que nosotros nos planteemos metas completamente, diríamos, compatibles con nuestros recursos, aquello que yo decía en el video anterior con los recursos de que disponemos, para lograr ajustar racionalmente nuestros objetivos a las expectativas esperadas. O sea, ajustar lo que queremos con lo que podemos lograr y no exagerarnos, no caer en aquel síndrome que yo hablé en los videos anteriores, en el video creo que de ayer, que hablaba del síndrome de Dunning-Kruger. O sea que debemos ajustar nuestras expectativas a nuestras posibilidades. En cuarto lugar, recomiendan fortalecer y ampliar nuestros lazos. Parece que las relaciones afectivas positivas, las relaciones sociales positivas, compartiendo experiencias y relacionando activamente con los otros,
es un elemento que genera felicidad, o por lo menos crea las condiciones para lograr un cierto estado satisfactorio que uno puede llamar felicidad. Y además, bueno, si uno crea vínculos sociales saludables, ¿entienden lo que yo quiero decir? Saludable, no vínculos sociales poco saludables, que conducen, por lo general, casi siempre, el vicio comienza con vínculos afectivos muy estrechos entre una persona y otra persona, y que está ya dentro del vicio. Entonces siempre hay una invitación constante a seguirlo en ese camino. No, yo no estoy hablando de ese tipo de relaciones afectivas que las madres conocen muy bien, que le dicen no te reúnas con mala compañía, o que hay refranes que dicen el que con lobos anda aprende a aullar, o que dime con quién andas y te diré quién eres. No, eso está muy claro, las madres lo conocen bien. Estoy hablando de crear vínculos que sean positivos para todos los que participan de esa red social. Le voy a poner un ejemplo. En Hungría, en Budapest, hay un profesor jubilado que se sentía, bueno, que algo le faltaba, y decidió, después de su jubilación, pedir permiso en una universidad de Budapest, para que le permitieran el uso de una sala los jueves en la tarde. Y entonces invitó por diferentes medios, redes sociales, invitó a las personas mayores de 65 años que quisieran compartir experiencias comunes, ideas comunes, deseos, comportamientos, sin buscar ningún propósito definido. Es decir, cuando digo no había tema, no había entrega de ninguna compensación, no había pagos, no había tampoco entrega de un diploma, sino reunirse por reunirse para crear, diríamos, vínculos saludables. Y bueno, y de allí se crearon, por ejemplo, acciones que conllevaban a el desarrollo de voluntariados sociales que servían para ayudar al otro. Bueno, eso es más o menos lo que piensa la neurociencia y la psicología positiva. Pero hay unos neurocientíficos que van un poco más allá, debido a su experiencia, por su larga experiencia. Uno de ellos es Valentín Fuster, un científico español, médico, neurocientífico también, cardiólogo muy reconocido, que tiene ahora 82 años de edad y que hace poco ha dado como una especie de, diríamos, de opinión de experto en el área sobre la felicidad y su logro. Es decir, para él, para Fuster, la felicidad es una conducta individual que se construye. Eso es importante. No es que nos llega la felicidad porque nos ganamos un premio, sino que vamos construyendo. Y esa construcción se desarrolla como una estructura sobre 4 ejes importantes, que él lo llama las 4 AES. Esas 4 AES es como la estructura fundamental sobre la cual se levanta la felicidad, pero que además hay otras cosas, por ejemplo, que algunos sentimientos que contribuyen a que se logre más rápidamente o más permanentemente ese estado de felicidad. En las 4 A's de que hablaba Fuster son las siguientes: actitud positiva, aceptación, autenticidad y altruismo. Actitud positiva que convierte en esfuerzo y en acciones manejables y contribuyen a la capacidad de adaptarnos a los retos que la vida nos da, que la vida nos hace cotidianamente y que nos impulsa a alcanzar. Eso coincide con la psicología positiva, con los hallazgos de la donde nos dice a nosotros que la actitud proactiva y positiva se relaciona con la autoeficacia, con la creencia de que podemos influir en los resultados,
sobre cosas que podemos controlar. Si nosotros aplicamos una actitud positiva sobre las cosas, eso lo han planteado muchos expertos en psicología o psiquiatras, de los cuales hablaré después, no hoy, sino en otra oportunidad, que han logrado superar situaciones realmente de enorme dificultad, como la de estar en un campo de concentración alemán o del nazismo, y haber logrado sobrevivir mientras perdía toda la familia, y sin embargo, derrotado, lograba otra vez reconstituirse como ser humano y se dedicaba pues a ayudar a los demás. O sea, él tuvo una actitud positiva y por supuesto, Shrink, que la persona de la que hablo, el médico psiquiatra, pues él dice que la situación era muy mala, pero que él la convirtió convenientemente en una actitud positiva. Hay un dicho que dice por allí, si lo que te regalan es limones, bueno, hazte una limonada. Con las cosas que uno tiene, incluso malas, uno puede convertirlas en algo positivo, de acuerdo con la actitud que uno elija. Esa elección y ese cambio de percepción de lo negativo a lo positivo reduce el colesterol, el cortisol, y favorece la regulación de las emociones. La segunda A de Fuster es la adaptación. Implica que uno no debe vivir comparándose con los demás, y lo que uno tiene que concentrarse, valorando su propia vida sin desear la vida ajena. Como por ejemplo, eliminar un poco esos elementos competitivos de nuestras acciones. Como que, por ejemplo, nosotros estamos caminando, corriendo y vivimos comparándole con los demás, lo que caminan y corren los demás. No. En ese proceso de aceptación, lo que uno hace es competir con uno mismo, si es que uno compite. Es decir, plantearse metas de acuerdo con las posibilidades y no angustiarse por cumplirlas, sino que uno en cierta manera se va superando cada día a sí mismo. A lo que hizo ayer, uno lo hace mejor al otro día, en el mañana. De esa manera, uno va fortaleciendo la autoestima personal, porque y aceptándose tal como es, con sus limitaciones, porque la aceptación es incluso la base de buena parte de las técnicas de relajamiento, como el mindfulness, que reduce significativamente el estrés, eliminando la rumiación negativa o resentimiento. Dicen rumiación, como que si la vaca rumia, tiene 4 estómagos y todo el tiempo está masticando y digeriendo, rumia. Bueno, hay personas que rumian con los sentimientos negativos, y eso es muy malo, porque crea resentimiento y nos lleva al odio y nos hace sufrir, pues. Nos hace sufrir porque estamos sufriendo cosas las cuales no tenemos, que es el pasado y ya deberíamos haber superado. Dejemos que no odiemos, para evitar que ese odio que sentimos por los demás, por algo que nos hizo, además nos siga haciendo daño. Entonces, liberémonos, desapeguémonos del odio y aceptémonos. Y cambiemos la actitud o la rumiación negativa o el resentimiento en simplemente lo enfocamos en otra cosa. La tercera A de Valentin Fuster es la autenticidad. Y nos dice que debemos ser la misma persona en su estructura básica durante todo el día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Porque eso implica que nosotros tenemos una coherencia interior y que no tenemos máscara alguna. Somos lo que somos, somos auténticos.
y no hay diferencia notable entre el yo real y el yo aparente, lo que mostramos. Porque si hay esa incoherencia entre lo que somos y lo que mostramos, se está produciendo permanentemente estrés. Porque implica que nosotros nos desgastamos mucho en esa lucha contra uno mismo, contra nuestros propios principios y nuestros propios valores. Y esa situación nos va consumiendo y nos agota mentalmente. Y la última A de Fuster, ya hemos dicho 3, la actitud positiva, la aceptación, la autenticidad. La última es, para Fuster, la más importante, el factor más importante, es el altruismo. Y entonces él dice que es más fácil que uno dé, por lo menos porque uno controla lo que uno da, que lo que uno recibe, que está siempre esperando lo que otro le da. Uno, en cierta manera, controle ese elemento emocional, el elemento generoso. Uno es generoso por propia iniciativa y no espera, diríamos, el favor recibido del otro, ¿no? Esa sensación de dar aumenta nuestra autoestima y nos hace sentir que somos útiles para el otro, nos satisface a plenitud y además nos convierte en nos da una emoción mucho más estable y equilibrada, ¿no? ¿Por qué? Dice Foster, porque los estados de generosidad activan el núcleo accumbens, que es el centro de nuestra recompensa cerebral. Independientemente de la reputación, independientemente de la valoración externa, o sea, que los demás nos digan que somos generosos, que somos buenos, que somos maravillosos, no. Simplemente cuando uno activa esos mecanismos interiores, toca el funcionamiento y lo dinamiza del núcleo accumbens, que es el que nos da la recompensa cerebral, independientemente de lo que ocurra fuera de nosotros, de la valoración externa que hagan los demás de nuestros actos. Por ejemplo, la cooperación, el sentido de cooperación, de formar parte de un equipo que produce resultados, por ejemplo, dentro de una empresa, genera bienestar individual y también fortalece los lazos con los miembros del equipo, logrando una mayor cohesión social, reforzando el sentimiento individual de utilidad y fortaleciendo el equilibrio emocional del individuo. Bueno, señores, yo lo que hice en este caso fue leerme algunas cosas de Valentín Foster, oír algunas conferencias. Les recomiendo, sobre todo en el campo de la neurociencia y de la psicología, los videos del banco, los videos de Aprendamos Juntos, los videos españoles de Aprendamos Juntos, que es extraordinario. Tienen 2 versiones, una versión corta y una versión larga. La versión corta debe tener como 14, 15, 20 minutos y la larga a veces excede 1 hora. Pero son extraordinarios. Ustedes están hablando y están oyendo a personas extraordinarias que les cuentan su experiencia, que les dice cómo hicieron para saber lo que ellos saben. Y eso es plenamente regocijante, es muy satisfactorio. Y los invita a pensar que también podemos hacer como ellos hicieron. Y entonces ese es también uno de los elementos fundamentales de sentirnos competentes para afrontar retos, y sobre todo cuando esos retos significa ayudar al otro, ser altruista. Entonces el altruismo es el factor que para Foster es el factor fundamental que desencadena un estado de felicidad. Nos vemos entonces en el próximo Cartas de Cartay, donde seguiré hablando de los temas. Yo tengo varios temas que siempre voy a estar hablando, que me interesan mucho, como los temas relacionados con la lectura, la comprensión lectora, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo,
Me interesan mucho los temas de enseñanza-aprendizaje, creación de nuevos conocimientos, pero me interesan también temas ligados con las relaciones sociales, con la amistad, con la solidaridad y sobre todo con la búsqueda de la felicidad, porque creo con los estoicos de que uno de los objetivos de la vida es ser feliz, es buscar la felicidad. En ese sentido, pues, buena parte de mis conversaciones en este programa las hago pensando en la lectura de la filosofía estoica, que ha dado, diríamos, claves importantes para la psicología positiva y para ayudar a superar nuestros estados de tristeza, de desánimo, de estrés. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo. Le da, por favor, si les gustó, me dan esa recompensa. Es decir, a mí eso es un estado de recompensa. Es decir, si a ustedes les gusta lo que yo digo y usted me hace buenos comentarios porque le gusta y le da el like, me gusta, dicen me gusta, cuando yo lo veo, yo digo, me siento agradecido porque siento que mi labor es útil, siento que no es una labor que no consigue oyente, es una labor que no está, no es una labor que se acaba en el vacío, sino que logra conseguir el oyente para desarrollar un sentimiento vinculatorio social y de utilidad, percepción de que uno es útil para alguien, ¿no? Por eso yo le decía, un profesor que hizo aquella Universidad de los Jueves en la tarde, entonces yo a todo el mundo le recomiendo, pues, si usted se siente que se aburre porque no es útil, yo le recomiendo que busque alguna forma de conectarse con las labores de voluntariado social, ayudando a alguien, al niño huérfano, al niño desasistido, ayudando al niño que está atravesando graves enfermedades, aunque usted no sea médico, ayudando al viejo que está prácticamente encerrado en un asilo, visitar al enfermo en el hospital para hacerle sentir de que hay alguien que está solidario con su dolor, con su pena. Llevarle un poco de tranquilidad y de felicidad a alguien con el cual usted habla en un asilo o en una bodega o simplemente, por ejemplo, yo estoy recomendando eso. Vi ese ejemplo de la Universidad de los Jueves y estoy esperando llegar a Venezuela para constituir en cada estado que yo visite una especie de centro de atención donde podamos relacionarnos con el otro en algún lugar que nos presten gratuitamente para desarrollar esa actividad. Los invito a hacer esas cosas. Se van a sentir mejor, dicen los médicos especialistas en eso. Bueno, nos vemos. Y deberíamos hacer así. Yo tengo un amigo que cada vez que yo lo saludo, uno va por la calle y uno le dice, hola Juan, y él hace así, buenas, pero pone las manos así como si fuera budista. Yo al principio me reía de él, ¿no? Después dije, yo debería imitar a Juan, diciendo, gracias por tu conversación, gracias por distinguirme con tu amistad, gracias, muy agradecido. Bueno, vamos a empezar a cambiar nuestros hábitos negativos y buscar una actitud positiva, como decía Foster. Bueno, hasta la próxima Carta de Cartay.